Buenos días a todos. Buenos días y un agradecimiento enorme a todas las autoridades presentes que están aquí en la localidad de Alén en este acto central de nuestro distrito. Saludo y agradecimiento, por supuesto, a todas las instituciones, a las instituciones de bien público y por sobre todas las cosas a las instituciones educativas, cada cual con sus banderas, con sus abanderados, directivos, docentes, con el gran esfuerzo que sabemos que implica participar de los actos y estar aquí presente, la verdad que le da el color necesario y el clima que amerita esta fecha tan importante para todos los argentinos. Fecha importante y que lógicamente se asocia con nuestro máximo símbolo, que es la bandera nacional, la más linda de todas, sin ninguna duda, pero que tiene que ver fundamentalmente con un hombre importantísimo para la historia de todos los argentinos. Y es aquí, como lo describía bien Rodolfo, la historia de Manuel Belgrano, y la verdad que amerita dedicar hoy una pequeña síntesis de su historia y de su entrega, de su lucha y de su pensamiento. Un Manuel Belgrano que se formó en el Colegio San Carlos de Buenos Aires, pero que a partir de ahí se fue a Europa a formarse en una época, en un contexto donde no era absolutamente nada sencillo formarse universitariamente como lo hizo él en la Universidad de Salamanca y Valladolid en España. Pero también un destacado, porque ya Manuel Belgrano en Europa ya era un destacado con sus estudios, con sus aportes, con sus documentos, con sus traducciones. La verdad que ya marcaba una diferencia de su gran capacidad como académico en Europa y que lógicamente tenía la posibilidad de quedarse allí, de triunfar, seguramente más cómodo y con una vida más placentera que la que después desarrolló aquí en el territorio nacional. Pero decidió volver, decidió sumarse al consulado, aquel entonces de Buenos Aires colonial, y ya desde ahí, desde ese escritorio, empezó a direccionar algunas ideas revolucionarias que tenían que ver con la educación, que tenían que ver con formar a personas para trabajar, con los oficios. Ya él estaba pensando en generar trabajo, en generar calidad, para poder avanzar en un futuro una formación del país que se vendría o la patria grande, como él decía y soñaba. Pero hubo un hecho importantísimo en la vida de Belgrano, que fue las invasiones inglesas, y ahí se produjo en él un cambio de rumbo rotundo en su vida. Entregarse a la lucha y a la defensa y a la resistencia que él consideraba que era necesaria para ese momento. Y a partir de ahí empezó una vida distinta, una vida de militar a la cual no estaba formado. Estamos hablando de alguien que no era un militar profesional como lo fue San Martín, alguien que más bien venía del estudio, de las letras, de la universidad, pero que se puso a disposición de la defensa de la patria. Y a partir de ahí todo lo que ya conocemos en la historia de Belgrano, formar ese gran ejército del norte, dedicarse a defender la frontera en un clima hostil, en un territorio hostil como era el norte argentino, y una entrega rotunda, contundente, y por supuesto en ese paso y en esos ideales, nada más ni nada menos que la creación de esta bandera, buscando que los suyos tuvieran un objetivo por cual luchar, buscando una identificación, un símbolo para sentirlos orgullosos entre todos en esa defensa que debían desarrollar. Ganadas y perdidas, estamos hablando de alguien que lógicamente tuvo el éxito de lo que es ganar batallas, pero también de las perdidas, porque además falta de recursos, faltas de apoyo, abandono absoluto en cuanto a su defensa, a sus tropas, la entrega hasta de su propia fortuna a disposición de la defensa de un país. Por lo tanto, estamos hablando de alguien que más allá de haber sufrido derrotas, también nos ha honrado con esa manera de triunfar, aún no siendo todas ganadas. Inteligencia, estrategias, logrando triunfos, aún prácticamente sin derramar sangre, una cosa difícil de lograr en esos tiempos y nada más ni nada menos que en las batallas. Pero ese era Manuel Belgrano, un Manuel Belgrano que tenía ideas muy claras y que la verdad nos deja una enseñanza tremenda, porque cuando le designan el premio de alguna manera de 40.000 pesos en oro por haber logrado las
las batallas y los triunfos, él toma una decisión y a pesar de ya estar viviendo un momento crítico económico, decide que ese dinero sea para fundar escuelas que eran necesarias en tiempos donde no existía el sistema educativo nacional todavía. Sin embargo, las ideas de Belgrano ya en esos tiempos no fueron como realmente él quería y parte de esa política que recién comenzaba en este territorio nacional también jugó una mala pasada, porque ese dinero de Belgrano lo tomó el triunvirato y los gobiernos sucesivos no lograron concretar su sueño de fundar escuelas en el interior del país. Pero esa era la mirada que tenía él, el hecho de entregarlo todo, el hecho de poder disponer y de pensar en los demás. Esa era la entrega que pensaba Manuel Belgrano para el futuro de la patria. Alguien que también dejó su sello en las letras, en el periodismo, que también hizo aporte a lo que decía Rodo la industria, pensando nada más ni nada menos y hablar por primera vez en estas tierras del valor agregado. Empezar a pensar de que se podía generar valor agregado ya a partir de esta época en el territorio nacional. Eso tiene que ver con realmente pensar primero. Yo digo que en estos tiempos sería fundamental basarnos en esos ideales de Belgrano. Primero pensar en lo que podemos generar aquí, en nuestro territorio, cuidar lo que hoy sería nuestra industria nacional tan golpeada, y luego a partir de ahí las decisiones económicas necesarias para lo que no se pueda producir, que sí venga de afuera. Pero esos eran los ideales que tenía él, por lo tanto yo creo que ahí es donde nos tenemos que apoyar, no solamente en un día como hoy hablar de lo que es la bandera nacional, porque a veces caemos un poquito en esta trampa de hablar solamente de nuestro símbolo, que es tan importante, pero atrás de él todos los ideales que dejó, no solamente el creador de la bandera nacional, sino también de una manera de pensar y de sentir de que estaba absolutamente dispuesto a entregar absolutamente todo para soñar en una patria grande y en realmente un país para todos, incluido hasta los pueblos originarios, como decía también Rodolfo en esa famosa asamblea. Por supuesto que como siempre, como nos ha pasado en la historia, los grandes, los que tenían estos deseos y estos ideales, no siempre fueron reconocidos. Yo creo que hoy en la localidad de Alén estamos haciendo un reconocimiento más importante de lo que él de alguna manera no pudo disfrutar en aquel entonces. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque al igual que le sucedería después, tiempo después a San Martín, cuando Manuel Belgrano falleció en la pobreza total y en la soledad. Y solamente un periódico levantó la noticia para honrar lo que había sido Manuel Belgrano. Por lo tanto, creo que de alguna manera, tiempo después, la historia nos ha dado la posibilidad de reconocerlo como uno de los más grandes próceres de la República Argentina, y hoy aquí la localidad de Alén lo está honrando. También quiero sumar que en estos tiempos aparecen los ideales de Belgrano y la preocupación. Yo digo, analizando algunos datos de la actualidad y mirando algunos resultados y leyendo algunas informaciones, pensaba un poco también en el legado de Belgrano y en esa manera que él tenía de pensar hace ya tanto tiempo, y sin embargo hay datos contundentes y preocupantes en la actualidad. Estamos leyendo algunas noticias de análisis y la verdad que pensar en que hoy hay cifras que realmente leerlas sería poco frío, pero la verdad es que te conmueven y te preocupan. Hoy hablar en un informe sobre lo que tiene que ver con lo que es la canasta básica de los argentinos, lo que tiene que ver con la formación de una familia, en donde el informe menciona una familia tipo, por ejemplo, de un padre de 35 años y una madre de 31 años y dos hijos de 8 y de 6 años, hoy necesitarían tener un ingreso en esa casa superiores a los 30.000 pesos para no estar en la pobreza. Yo creo que ese es un dato realmente preocupante para nuestros pueblos, porque uno hace el análisis adentro y dice, bueno, ¿cuántas familias de este tipo están en estas condiciones? ¿Cuántos en nuestros pueblos aún no llegan a ese monto necesario para estar por sobre la línea de pobreza? Y el dato más preocupante aún todavía es que la misma familia, si no supera hoy en día un ingreso de 12.000 pesos,
estaría en la línea de la indigencia. Y yo me preguntaba y miraba, digo, bueno, ¿qué se contemplará por indigencia? Y la verdad que el informe es muy claro y menciona que la indigencia es poder garantizar solamente en esa familia el ingreso alimentario con la cantidad de calorías necesarias para sobrevivir. Para sobrevivir. Digo, estar hablando de Manuel Belgrano y de sus ideales de aquellas épocas en donde ya pensaba en un futuro mejor para todas las generaciones que vendrían, y de esa lucha, de esa entrega, y hoy honrarlo a él, pero también tener presentes estos datos en donde estamos hablando de una situación en algunos lugares de sobrevivir. Yo creo que ahí hay muchísimo para reflexionar, hay muchísimo para basarnos en los ideales de Manuel Belgrano como lo que él veía como progreso. Yo creo que tenemos que empezar a hablar absolutamente de lo que es progresar y no sobrevivir. Feliz Día de la Bandera para todos, el agradecimiento a toda la gente que ha trabajado para este hermoso acto. Vuelvo a agradecer a todas las instituciones presentes, a las banderas, a las autoridades, y bueno, a seguir defendiendo los ideales de Manuel Belgrano día a día y empezar a pensar en progresar y no estar analizando datos de sobrevivir. Buenos días a todos. Muchas gracias.